Vamos a empezar hoy día con lo que es la infección del tracto urinario, más conocido como la ITU. Es una patología muy frecuente que ustedes lo van a ver en varias etapas de su formación, cuando sean internos, cuando sean serumistas, cuando sean médicos asistentes, médicos generales, médicos especialistas, siempre van a ver en algún momento un cuadro de infección urinaria, ¿ya? Bueno, la infección urinaria, ¿qué es la infección urinaria? Para empezar definiendo, es un proceso patológico el cual va a resultar de la invasión y desarrollo de bacterias en los tejidos del tracto urinario con una respuesta inflamatoria del huésped. O sea, quiere decir que normalmente en la zona eh, perineal, donde está la zona urinaria, el meato urinario, siempre van a haber bacterias que viven ahí normalmente, ¿no? Saprofíticas. Pero si hay alguna alteración, si hay un aumento, un incremento de estas bacterias o una disminución en la respuesta inmunológica de mi paciente, de mi huésped, se va a generar esta infección urinaria, ¿no? Y nosotros lo consideramos un síndrome. Antiguamente, el doctor Valdés, que ha sido mi tutor cuando yo hacía la residencia, me decía, estamos hablando del síndrome de infección urinaria, pero yo no entendía por qué, porque es un síndrome. Porque en verdad la infección urinaria eh, abarca muchas patologías muchos cuadros clínicos, ¿no? Desde infecciones urinarias complicadas, no complicadas, infecciones urinarias bajas, altas, bacteriuria sintomática. Es en verdad todo un complejo de cuadros clínicos que vamos a encontrar dentro de lo que es la infección urinaria. Con respecto a la epidemiología, es la segunda infección más común. La primera siempre son las infecciones de tracto respiratorio. En Estados Unidos se dice que aproximadamente 8 millones de consultas médicas anuales vienen por infección urinaria y alrededor de 1 millón de estas se van a complicar, generando hospitalizaciones, generando también mayor gasto a nivel de lo que es la salud pública, ¿no? Eso es en Estados Unidos. Acá, en verdad, es, no es similar, pero también es una de las segundas infecciones más frecuentes también a nivel de la comunidad e intrahospitalario. Asimismo, lo que preocupa es que en estos últimos años ha habido mucha resistencia a las bacterias, que usualmente son los agentes causales de las infecciones urinarias, ¿no? Por el mismo hecho de automedicarse o de tratar infecciones urinarias no complicadas con tratamientos endovenosos o tratamientos muy complejos, lo cual aumenta esta resistencia y nos va a generar una dificultad en el tratamiento y obviamente quien se ve perjudicado es el paciente. La epidemiología también vamos a ver, está dividida por edades y por el sexo también. Entonces, en el caso de los recién nacidos, esta puede afectar mayormente a los varones. Ahorita vamos a ver un cuadro donde vamos a explicar muy bonito el tema de lo que es la diferencia de sexo y edades, ¿ya? Se dice que un por ciento afecta de 2 a 4 veces más en los niños varones, en los infantes, en los recién nacidos, hasta que, digamos, que son menores a 2 años y también hasta en los prematuros, de preferencia varones, ¿ya? Y es menos frecuente en aquellos niños que son circundados. Quiere decir que los niños que no son circundados tienen mayor riesgo a tener una infección urinaria en la infancia. Asimismo, ya conforme la persona va creciendo, tanto varón o mujer, ya acá la balanza se inclina al sexo femenino. Se dice que ya a partir de los 2 años, 3 años, hasta la quinta década de la vida, en el caso de las mujeres, va a ser la infección urinaria un problema exclusivamente de ellos. ¿Ya? Una relación, como vemos acá, de 30-1 en favor a las mujeres. En la infancia y la adolescencia también puede haber presencia de bacteriuria, hasta en las niñas hasta los 10 años, en un tercio de los casos puede hacerse sintomática y 80% de ellas presentan recurrencias. No hay que ver que estas niñas tal vez no tengan algún factor de riesgo, una mala higiene, alguna alteración de la vía urinaria, etc. Entre 5 y 18 años, un 5 a 6% de niñas pueden presentar una ITU sintomática. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, del 20-40% de niños con bacteriuria pueden tener un cuadro de reflujo vesicoureteral. En estos pacientitos, perdón, con reflujo vesicoureteral debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchos de ellos pueden tener bacteriuria. Entonces, ya en la adultez, la incidencia va a depender de otros factores de riesgo. La misma edad, el inicio de la actividad sexual tiene mucho que ver con la incidencia, los métodos anticonceptivos, el embarazo, la gestación en las mujeres es un factor de riesgo importante
y el antecedente de bacteriuria durante la infancia o adolescencia, ¿no? Aquellos niños que desde muy jóvenes presentan episodios recurrentes de infecciones urinarias, lo más probable es que continúen en su adultez dependiendo de la causa de esto. Entonces, con respecto a lo que es el sexo, en Estados Unidos vemos que un 10% de mujeres se lleva la mayor incidencia, a diferencia de un 3% en los varones. Se dice que hasta un 50% de mujeres va a presentar un cuadro de infección urinaria a lo largo de su vida. Esto es muy frecuente en las mujeres y está asociado, como ya hemos visto, a la actividad sexual, embarazos, la misma edad de la mujer. Asimismo, también en el caso de varones vamos a encontrar dos picos de incidencia: los primeros años de vida, cuando son infantes, y cuando son mayores de 50 años, usualmente asociados por patología prostática y o manipulaciones urológicas. Entonces, vemos este cuadro acá, es bastante descriptivo. Vamos a ver la diferencia entre sexo masculino y sexo femenino y también las edades, ¿no? Como habíamos visto, cuando son infantes casi la incidencia es mayor en bebés varones y sobre todo en aquellos, es un 20% de diferencia del 8% de las niñas infantes, pero si este bebé es circuncisado, perdón, esta incidencia va a disminuir. ¿Ya? En el caso del varoncito va creciendo, la incidencia es muy baja, 0.1, 0.1, hasta que llega a una edad cuando ya es adulto mayor y empieza a aparecer la patología prostática, empiezan a aportar sonda Foley, a hacer procedimientos urológicos, cateterismos, etc., y esta incidencia aumenta, un 5 o un 10%. ¿Ya? En el caso de la mujer, cuando es infante, la incidencia es menor, conforme va creciendo, esta va aumentando y cuando llega ya a una edad reproductiva es mayor por el inicio de la actividad sexual. En el caso de las mujeres embarazadas, gestantes, esta aumenta hasta un 18% y cuando son, digamos, adultas mayores por cambios hormonales, la menopausia, la resequedad del área vaginal, etc., también genera mayor incidencia de infección urinaria. En el caso de, digamos, ya cuando son adultos mayores, también la incidencia es mayor, siempre con un predominio mayor en las mujeres. Asimismo, también vemos que es incluso mayor en aquellos adultos que viven en centros institucionalizados. ¿Cuáles son esos, digamos, casa hogar, ¿no? Asilos, donde pues una persona cuida de 20 viejitos, no los va a cuidar a todos por igual, van a estar con el pañal mucho tiempo, se van a escaldar, se van a infectar, entonces incrementa en estos casos de los pacientes, ¿ya? Asimismo, también acá vemos una curva. En el caso de el varón, es muy frecuente, estas imágenes que están en moradito, casi azul, son los picos que son más frecuentes en el sexo masculino, infantes y adultos mayores, ¿no? Por problemas netamente prostáticos. En el caso de la mujer, va incrementando en la edad preescolar, en la edad ya reproductiva, en el embarazo y en la menopausia también se mantiene. O sea, en el caso de la mujer, el tema de la infección urinaria puede ser constante en cualquiera de las etapas de su vida. Entonces, vamos a hablar rápidamente con lo que es la patogenia, cuáles son las vías de invasión de la infección urinaria. La más frecuente siempre es la ascendente, por eso la ponemos primero y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué las mujeres tenemos mayor riesgo a infección urinaria? Como todos sabemos, la uretra femenina es más corta que la uretra masculina. De por sí, nosotros en toda la zona perineal tenemos gérmenes saprofíticos que viven normalmente ahí, la flora perineal que está ahí, y mucha de ella proviene del recto, ¿no? En este caso se menciona mucho la Escherichia coli uropatógena. Entonces, no solo es el tema del tamaño de la uretra, la diferencia, ¿no? Por la cual la mujer tiene mayor riesgo de infección urinaria, sino también la cercanía, por ejemplo, al canal vaginal y al recto. De diferencia del hombre, digamos, no hay tanta cercanía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos gérmenes, digamos, empiezan a colonizar la zona uretral, la zona vaginal y empiezan a ascender hasta llegar a la vejiga. ¿Qué pasa en la vejiga? Como vemos acá, la Escherichia coli tiene una fimbria, un fili tipo 1, una colita. Ahorita lo vamos a ver también una imagen de la Escherichia coli, el cual se va a unir a una uroplaquina que está acá. Esta azulita. Es una proteína que normalmente
está en las membranas del uroepitelio, ¿no? De las células uroepiteliales, en este caso las células que revisten la vejiga, y permite su adhesión. Se va a adherir esta fimbria de la Escherichia coli uropatógena a mi uroplaquina y la Escherichia va a ingresar a la célula uroepitelial, la va a infestar. Muchas veces, ¿qué pasa? Dependiendo de la defensa de la persona, puede eliminarla, puede botarla nuevamente hacia el exterior, la puede fagocitar, la puede eliminar, pero en algunos casos esta Escherichia coli se va a multiplicar y puede permanecer, digamos, en reserva en la misma célula, ¿no? Acá, como hemos visto, si hay una buena defensa, va a salir, se va a eliminar, o si esta no hay una adecuada defensa, muchas veces va a quedar como un reservorio en las células uroteliales, las cuales también van a facilitar la aparición de las itus a repetición, ¿no? Porque baja la defensa de la persona y vuelve a salir nuevamente por el flujo estas Escherichia coli. Entonces, vemos que la vía ascendente es la más frecuente, ¿no? La vía más frecuente de aparición de las infecciones urinarias. Ya hemos visto por qué, por la cercanía al tracto digestivo. Esta Escherichia coli ingresa principalmente por la uretra, luego a la vejiga. Van a haber síntomas, síntomas urinarios bajos. Si este paciente no se logra tratar, no se detectan, no se da terapia, o si es un paciente inmunosuprimido con ciertos factores de riesgo, estos gérmenes, estos patógenos van a seguir ascendiendo hasta llegar al riñón y ya se complica la infección urinaria y va a pasar lo que es una pielonefritis, ¿no? Otra vía también que vemos acá en este recuadro es la vía hematógena. Acá, a diferencia de la vía ascendente, los patógenos van a venir por el flujo sanguíneo. Puede ser que yo tenga un paciente que esté séptico, que tenga, no sé, una neumonía, una colecistitis, un absceso en otra zona del cuerpo, y estos gérmenes ingresan al torrente sanguíneo. Como ya habíamos visto en la clase de anatomía, el riñón es altamente irrigado, va a recibir esta sangre con los agentes patógenos y se van a multiplicar rápidamente a nivel del riñón, generando mayormente por vía hematógena una pielonefritis. Con respecto a la vía linfática, lo vemos acá de una vez, es mucho más rara, pero se asocia con el drenaje linfático tanto del tracto digestivo como la vía urinaria que están cercanos, ¿no? Los ganglios que están cercanos, por ejemplo, que a veces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa, no? Pacientes que tienen diarreas o pacientes con apendicitis por la misma cercanía, y también puede ser hasta por una vía hematógena, se contagian, ¿no? Por el mismo drenaje linfático que tienen, y puede aparecer una infección urinaria, ¿no? Pacientes con diarreas a veces o apendicitis, que es muy frecuente, se le pide un examen de orina y puede salir patógeno, patológico, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que les había mencionado en la imagen anterior. Ingresa la Escherichia coli a la célula, va a invadir la célula del epitelio urotelial, va a colonizarse, va a multiplicarse y va a empezar luego a salir y a producir lo que es la infección urinaria. Entonces, ya habíamos visto, la vía hematógena es menos frecuente que la vía ascendente, pero es más o menos está presente en un 2 a 3% de las pielonefritis agudas. Acá vamos a encontrar otros gérmenes, a veces no siempre la Escherichia coli, sino otros gérmenes como el Staphylococcus aureus, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa y Cándida también. ¿Y qué va a favorecer esta vía hematógena? Si tengo un traumatismo renal, si hay una obstrucción de la vía urinaria, una isquemia renal, uso crónico de analgésicos, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con inmunosupresión, poliquistosis renal, ¿no? Son factores que van a favorecer esta vía, y como habíamos mencionado anteriormente, no lo coloqué acá, la vía linfática usualmente se asocia por el tema del drenaje linfático del tracto digestivo cercano al tracto urinario. Viendo la clasificación de lo que son infecciones urinarias, vamos a hablar por agente causante, localización y el cuadro clínico. Los agentes causantes mayormente son bacterias y son gram negativas en un 90%. Y de estas bacterias gram negativas, la principal es la Escherichia coli uropatógena, un 70-80%. Entonces acá tenemos nuestra Escherichia coli con sus fimbrias, el filitipo 1 que se va a unir al epitelio urotelial y va a generar invasión, colonización y producción de la infección urinaria. Otras bacterias que tenemos también son las Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia y Pseudomonas.
Si hablamos de una infección urinaria no complicada, predominantemente vamos a tener la Escherichia coli y usualmente acá son pues la ITU no complicada vemos más mujeres sanas, mujeres no gestantes en edad joven, ¿ya? Pero si hablamos de una ITU complicada, ya puede ser varones, personas con inmunosupresión, anomalías del tracto urinario, exposición previa a antibióticos, uso de catéteres, mujeres gestantes. Acá igual vamos a tener presencia de Escherichia coli uropatógena, pero también vamos a tener otros gérmenes, por ejemplo, el enterococo, la Klebsiella pneumoniae, en este caso acá, por ejemplo, la cándida, que es muy frecuente, sobre todo en aquellos pacientes que han recibido mucha antibiótico terapia y han barrido con toda la flora, y o pacientes con una inmunosupresión muy marcada. ¿Qué pasa en la urosepsis? La urosepsis viene a ser ya la complicación final o la complicación más grave de una ITU complicada, valga la redundancia, ¿no? Que evoluciona mal, que no responde al manejo médico, llega a una urosepsis, ¿no? No solo hay síntomas urinarios, sino también hay síntomas sistémicos. El paciente va a estar con una afectación hemodinámica, afectación de otros órganos, etc. ¿Qué es lo que vemos? También es muy frecuente encontrar Escherichia coli en su mayoría. Vamos a encontrar también el enterococo, la Klebsiella, lo que habíamos visto que son usualmente gérmenes intrahospitalarios, Pseudomonas, Cándida, Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, eso es más que todos los gérmenes que vamos a encontrar dependiendo del tipo de infección urinaria que tengamos. Con respecto a la localización, es muy sencillo. Hablamos de ITUs bajas cuando mencionamos, por ejemplo, problemas o están afectados la uretra, como una uretritis, la vejiga, como una cistitis, o también en el caso de varones, una prostatitis. Y ITUs altas cuando hablamos netamente de problema de una afectación renal, una pielonefritis, un absceso renal, y muchas veces hasta un 30% pueden haber ambas, ¿no? Pueden coexistir tanto una ITU baja como una ITU alta. Usualmente casi siempre empezamos con un cuadro urinario bajo, si este no se trata adecuadamente, progresa a un cuadro urinario alto, a una pielonefritis. Respecto al cuadro clínico, podemos tener infecciones urinarias agudas, crónicas, dependiendo del tiempo, aguda en un lapso hasta 7 días, crónica cuando esta progresa más de 7 días y por lo tanto la hace también una infección urinaria complicada. Tenemos infecciones urinarias no complicadas, complicadas y también tenemos la infección urinaria asintomática o también conocida como bacteriuria asintomática. Entonces, viendo la clasificación de no complicada y complicada, la no complicada es la ITU, digamos, habitual, la que va a ser frecuente, la que van a ver ustedes en consulta, que se presenta una mujer sana, en edad fértil, que no está embarazada y tiene síntomas urinarios bajos de preferencia en un rango menor a 7 días. Usualmente estas ITUs tienen mínimo riesgo, son personas que no tienen factores de riesgo y se le da tratamiento y mejora. Pero en el caso de las ITUs complicadas tenemos que ver aquellas que tienen una vía urinaria normal y aquellas que tienen alguna alteración de la vía urinaria. Por ejemplo, aquellos que no tienen alteración de vía urinaria, pacientes diabéticos, inmunosuprimidos, pacientes que han sido expuestos a exámenes urológicos, manipulación de la vía urinaria, los niños es muy... ¿Por qué uno dice que una infección urinaria es complicada en los niños? Por la repercusión que va a tener esta infección urinaria a lo largo del tiempo del niño. O sea, siempre se genera un daño cicatricial a nivel renal y si este niño tiene de forma frecuente infecciones urinarias, vamos a perder parénquima renal sano y esto predispone al niño a una enfermedad renal crónica. Por eso es importante siempre tratar a los niños, pacientes ancianos, pacientes varones y sobre todo prostáticos, portadores de sonda. Eh, Acá, bueno, ellos más irían en el lado de obstrucción, pero en general, un paciente varón que no es lo habitual que tenga infección urinaria es una ITU complicada. Síntomas, ¿no? De esta infección que ya sobrepasan los 7 días o pacientes hospitalizados por los gérmenes que vamos a encontrar. Pacientes con vía urinaria normal, pacientes que tengan problemas de obstrucción, ya hemos visto patología prostática, cálculos, reflujo vesicoureteral, vejiga neurogénica, estos dos van a generar
sobre todo la vejiga neurogénica, una éstasis de la orina por mucho tiempo, una retención urinaria, la cual va a facilitar la proliferación de los gérmenes, los cálculos, que conforme el cálculo se va formando, primero es arenilla, luego se va haciendo compacto, formándose unas piedritas, y estas piedras, alrededor de ellas, los gérmenes se colonizan, ¿no? Puede que ya manejamos la paciente, le damos su tratamiento y nuevamente infección, nuevamente infección, nuevamente infección, y ya tiene síntomas de litiasis renal, dolor lumbar, etc. Vemos, hay cálculos, lo ideal es retirar los cálculos. Y sobre todo, hablamos de embarazo, pero uno dice, ¿por qué el embarazo voy a tener una vía urinaria normal? Porque puede ser una persona normal que no tiene malformación de la vía urinaria y salir embarazada. Por la misma gestación, el mismo feto, va a haber compresión de uréteres, va a haber compresión de vejigas, el peristaltismo urinario va a ser lento. Entonces, todo eso me genera un ambiente, una vía urinaria anormal en la mujer gestante. Entonces, estos dos casos van a llevar a, con mayor facilidad, a presentar una pielonefritis, a presentar o tal vez una falla en el tratamiento o evolucionar a la parte más grave que es la urosepsis, ¿ya? Entonces, acá igualito menciono los factores de riesgo, ¿no? Cuando hablamos de una ITU complicada. En el caso de la hito recurrente es importante tenerlo en cuenta. Se habla de hito recurrente cuando tenemos más de 3 episodios, de 3 o más episodios en un año. Algunos también dicen 1 o más episodios en 6 meses y está presente en el 30% de mujeres. Es muy frecuente en las mujeres. Se dice que el 20% de estas hitos recurrentes pueden ser recidivas causadas por el mismo germen responsable de la hito previa. Quiere decir, el 1 de enero me dio una infección urinaria, mi urocultivo salió Escherichia coli positivo, que es el germen más usual, me dan un tratamiento, aparentemente voy bien, pero a la semana de terminar mi tratamiento o a las 2 semanas me toman nuevamente un urocultivo y persiste ahí el germen, ¿no? Entonces se dice que cuando hablamos del mismo microorganismo, usualmente este va a estar presente antes de cumplir las 2 semanas de haber finalizado el tratamiento. Pero el 80% puede ser por reinfecciones por otro microorganismo diferente al previo, a la primera infección, y estos usualmente se presentan por encima de las 2 semanas de haber terminado el tratamiento antibiótico, ¿ya? Con respecto al diagnóstico, vamos a ir a esta parte, por favor, si hubiera alguna pregunta, me comentan, ¿ya? Vamos a hablar del cuadro clínico, que es importante. Todo paciente que llega a ustedes, lo importante es hacer una adecuada historia clínica, anamnesis, examen físico, antecedentes. Es importante llenar eso, ¿ya? Eso es lo básico. No se vayan de frente a los exámenes de laboratorio. Luego de hablar el cuadro clínico de la infección urinaria que tenga nuestro paciente, vamos a solicitar sobre todo los exámenes de orina. Ahorita vamos a hablar de ellos, y los exámenes de imágenes usualmente no es para todos los pacientes, es para ciertos casos de infección urinaria que ahorita también los vamos a ver. La muestra de orina, una muestra simple podemos pedir. Necesitamos siempre tener esto en cuenta, ¿no? Tiene que ser una muestra de orina adecuada. Tiene que haber el paciente un aseo genital previo. Muchas veces esto no sucede, llegan pacientes con mala higiene, a veces van al hospital en la emergencia, en el baño no hay donde asearse, entonces simplemente dejan la muestra y está contaminada. De preferencia debe ser la primera orina de la mañana y antes del inicio de la antibiótico terapia, pero lo mismo digo, ¿no? O sea, puede que mi paciente venga en la guardia de noche, puede venir en la guardia de la emergencia en la tarde, no le voy a decir, ¿sabes qué? Venga al día siguiente y que tráeme la primera orina de la mañana. No. En esos casos, lamentablemente, hay que atenderlo rápidamente al paciente. Lo que se debe de indicar al paciente después de tener un adecuado aseo genital es eliminar el primer chorro y luego empezar a llenar el frasquito con el chorro medio. Ya siempre el primer chorro se elimina, es como una rastra para eliminar las bacterias que estén ahí externas, y luego ya se toma el chorro medio. Asimismo, cuando estén ellos recolectando la orina, deben evitar el contacto directo de los genitales con el frasco porque pueden contaminar. Lo ideal, digamos, la forma ideal de tomar una muestra de orina aséptica es hacer una punción suprapúbica, pero como ven acá, pues primero hay que hacer una asepsia, antisepsia de esta zona,
En algunos casos se pone anestesia, en algunos casos no, se pone una aguja muy delgadita y llegamos hasta la vejiga y tomamos la muestra, pero han visto es muy traumante, no es práctico hacerlo en el día a día y asimismo también podríamos hasta tener un poquito de hematuria microscópica por el mismo procedimiento. Eso sería lo ideal, pero lamentablemente no es lo más práctico y como le digo, hasta puede haber otras complicaciones. Entonces, lo ideal es tomar la muestra, sea tanto mujer, varón, y lo ideal es tener lo que ya hemos mencionado del aseo, no estar en contacto directo con el frasco. En el caso de los infantes, de los pequeños, los bebés, como ellos no tienen pues el reflejo miccional que ellos te van a decir, ya tengo ganas de orinar, voy a recolectar la muestra, no es así. Se le coloca una bolsita tanto a nivel del genital masculino como femenino, la cual va a tener un adhesivo y ahí se va a recolectar la orina. En el caso de pacientes portadores de catéter, no se toma la muestra de la bolsa recolectora porque esa bolsa muchas veces pues tiene días, hasta la orina ahí guardada, hay otros gérmenes, no se toma de ahí. Se hace una higiene adecuada con solución yodada en esta zona y se hace una punción del catéter, ¿ya? No se hace esto, por ejemplo, acá el interno posiblemente agarre y dice, pues me regañaron por tomar una muestra de bolsa colectora, ¿no? Entonces, eso no deben hacer. Eso no sirve porque va a salir contaminado, nos va a dar un falso agente causal. Las tiras reactivas anteriormente usadas por su practicidad y por también sus costos bajos, son buenas para hacer un despistaje, pero su sensibilidad y su especificidad es muy baja, ¿no? Acá usualmente vamos a tener algunas tiras que van a detectar, por ejemplo, si hay piuria, vamos a detectar la piuria mediante la esterasa leucocitoria y la presencia de bacterias mediante los nitritos en orina. Como ya había mencionado, tiene una baja sensibilidad, pero si tenemos un resultado negativo en dos de estas tiras, definitivamente el valor predictivo negativo es adecuado, ¿no? Si salen dos muestras negativo, es porque es negativo. El examen de completo de orina es lo ideal, es lo más práctico, lo que tenemos al alcance de la mano, tiene mayor validez y fiabilidad que la tira reactiva y acá la presencia de más de 10 leucocitos por milímetro cúbico de forma aislada nos va a dar el diagnóstico de infección urinaria. Sobre todo, lo confirmamos con sintomatología acompañante. Esto también hay que tener mucho en cuenta cómo sería el tema de los leucocitos en varones y en mujeres, ¿no? En el caso de varones, una cantidad menor, hasta 6 leucocitos o 4 o 6 leucocitos presentes nos puede alertar de infección urinaria y más si hay sintomatología urinaria baja. En el caso de mujeres siempre es mayor a 10 leucocitos. Entonces, acá vemos la sensibilidad y especificidad de los exámenes de orina. El test de leucocito esterasa sensible 83%, específico un 78%. El test de nitritos es más específico que sensible. Si unimos ambos tests, aumenta la sensibilidad y aumenta la especificidad. Leucocituria por microscopía, esto ya es la evaluación del sedimento urinario y asimismo la presencia de bacteriuras también son un poco más sensibles y también más específicos. En el caso del urocultivo, viene a ser la prueba diagnóstica de confirmación de la infección urinaria. Si tenemos un urocultivo positivo, definitivamente estamos hablando de una infección urinaria. Asimismo, el urocultivo me permite detectar cuál es el germen causal. Usualmente en la mayoría, pues van a salir siempre Escherichia coli. Nos permite también hacer un tratamiento idóneo en el paciente porque de acuerdo al resultado del antibiograma y su resistencia, sensibilidad, voy a darle el tratamiento específico a ese agente. Asimismo, también no solo nos sirve para el diagnóstico y el tratamiento de la infección urinaria, sino también para el seguimiento de la infección urinaria. Lo ideal siempre es tener un urocultivo de inicio del tratamiento, ¿no? Antes de iniciar el tratamiento del ingreso del paciente y luego un control a la 1 o 2 semanas, usualmente a la semana de haber finalizado el tratamiento antibiótico para ver si realmente hemos erradicado, hemos terminado con la infección urinaria. Asimismo, cuando hablamos de una muestra contaminada, cuando encontramos más de 2 agentes patógenos, ¿no? Ahí nos va a salir en el resultado del urocultivo, muestra contaminada, volver a repetir el urocultivo. O sea, ese paciente no se hizo una adecuada higiene,
se contaminó al momento de tomar. Entonces, ¿qué criterios me determinan un urocultivo positivo? En el caso de la mujer, la confirmación de ITU va a estar acompañado con síntomas de cistitis y con tan solo la presencia de más de 100 unidades formadoras de colonia. No se necesita gran cantidad de unidades formadoras. En el caso de la mujer que tenga síntomas de pielonefritis, necesitamos más de 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Cuando hablamos de bacteriuria sintomática, usualmente hablamos de un cuadro en el cual podemos encontrar un urocultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia o más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Y puede que la paciente, como dice su nombre, ¿no? Está asintomática. La paciente no tiene ningún síntoma, simplemente se le hizo un urocultivo por otra cosa o tal vez se le va a hacer un procedimiento urológico y salió positivo. Acá lo que tengo que tener es al menos 2 urocultivos separados por el lapso de una semana o también me puede, hablamos ya también de una infección urinaria, si es que tengo un urocultivo positivo más un test de nitritos positivos, porque en este caso no tenemos síntomas en la mujer. ¿Ya? En el caso del hombre, cuando tenemos más de 1.000 unidades formadores de colonias o de 10 a las 3 unidades formadores de colonias o un urocultivo positivo. En estos casos tenemos que tratar, porque ya hemos visto cuando hablamos de varón con infección urinaria, hablamos de itus complicadas. En el caso de pacientes que portan sonda urinaria, en aquellos que se hacen la punción suprapúbica, cualquier recuento de esta es positivo para ITU. O sea, lo ideal es que no haya, acá es cero, tiene que ser cero en la punción suprapúbica. En el caso del cateterismo limpio, lo que habíamos visto, ¿no? Cuando limpiamos adecuadamente nuestra sonda, la presencia de más de 100 unidades formadoras de colonias me da una ITU positiva. Catéter ureteral, suprapúbico, cateterismo intermitente u orina obtenida de un paciente cuyo catéter se ha retirado más de 48 horas. Acá necesito mayor cantidad, más de 1.000 unidades formadoras de colonia para hablar de ITU. O en el caso de bacteriuria sintomática, tener un paciente portador de sonda urinaria sin síntomas, pero con un urocultivo positivo. Hablando ya de lo que es el cuadro clínico, que es lo que nos importa, empezamos con lo que es la bacteriuria sintomática, que muchas veces lo van a ver, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan una bacteriuria significativa, o sea, más de 100.000 o más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro, pero sin manifestaciones clínicas. Muchas veces vienen a la consulta señoras, jóvenes, ¿no? Que se han hecho un urocultivo por otra cosa, pero no tienen molestias urinarias. En estos casos, lo que debemos hacer, dependiendo de cada paciente, porque siempre debemos de individualizar, debemos observar. Podemos observar, citarle en 1 o 2 semanas, repetir el urocultivo, ver si ya hay aparición de síntomas o no, y de acuerdo a eso vamos a iniciar o no también tratamiento antibiótico. La cistitis aguda es la forma más frecuente de ITU y está caracterizada por síntomas urinarios bajos o también conocidos como síndrome miccional. El paciente va a tener disuria, ardor al orinar, polaquiuria, va a querer ir a cada rato al baño, nicturia, lo que normalmente pues en la noche uno ya no orina, está yendo frecuentemente a orinar, va a tener pujo, tenesmo, ¿no? Va a pujar para orinar, va a tener esa sensación de que todavía tiene orina, pero no la puede eliminar, dolor a nivel suprapúbico, orina con mal olor, el mismo paciente te dice, mi orina está oscura, está turbia, tiene un olor fuerte, en ocasiones puede haber incontinencia urinaria o hasta hematuria macroscópica, ¿ya? Y muchas veces puede confundirse con una uretritis o vulvovaginitis, pero hay que tener en cuenta que tanto en la uretritis como en la vulvovaginitis hay secreción, hay un flujo, ¿no? Si hablamos de una vulvovaginitis vamos a tener un descenso, siempre preguntar eso a la mujer, ¿no? Hay presencia de descenso, ardor en la zona genital, sí, sí tengo eso, entonces posiblemente sea más una vulvovaginitis, en el caso del hombre también, si hay secreción uretral, descartar eso, una uretritis. Y si en caso esta paciente, aparte de los síntomas urinarios bajos, tiene presencia de fiebre o síntomas sistémicos, malestar general, náuseas, vómitos, debemos descartar una pielonefritis. Entonces vemos acá un esquema en el cual tenemos una vejiga normal y acá tenemos una vejiga inflamada. Usualmente se engrosa la pared muscular de la vejiga, va a estar irritada y eso es lo que va a generar los síntomas urinarios, ¿no? Ni bien se llena la vejiga, el paciente quiere orinar por la misma irritación vesical.
Asimismo, bueno, cuando pedimos nuestro examen de orina, podemos ver una orina turbia, una orina piúrica muchas veces, orina hematúrica. Vamos a encontrar leucocitos de preferencia más de 4 en campo de gran aumento o más de 10 leucocitos por milímetro cúbico. Vamos a ver acá piuria, microhematuria, presencia de bacterias, bacteriuria más de 20 bacterias por campo en orina centrifugada o mediante tinción de Gram y la presencia de nitritos positivos, que son que nos traducen bacterias, la presencia de bacterias reductoras de nitratos. Muchas veces estos nitritos, por eso hemos dicho que no es muy sensible, puede ser negativo en ciertas bacterias, en los estafilococos, enterococos o el acinetobacter. Por eso es siempre ideal pedir el urocultivo. Ya hemos visto un urocultivo con un recuento de más de 10 unidades, de 10 a las 5 unidades formadores de colonia o mujeres, en el caso de las mujeres no necesitamos un recuento más alto, sino de 100 a 1000 unidades formadores de colonia. Y en el recuento bajo también podemos encontrar casos que tenemos recuento bajo en aquellos que están en una fase temprana de la infección o tenemos una orina muy diluida por pacientes que están tomando diuréticos y están con poliuria o también se puede ver un crecimiento bacteriano lento, ¿no? En el caso de varones tenemos que tener en cuenta que un recuento bajo, así tenga 100 unidades, 1000 unidades, formadores de colonia es patológico, debo tratar al varón. Ya hablando de itus complicadas, vamos a hablar de la pielonefritis aguda, la cual usualmente siempre, casi siempre está precedida por un cuadro de cistitis, porque ya habíamos visto que la vía de contagio es ascendente, es la más frecuente. Usualmente también se va a presentar en mujeres y vamos a tener presencia de fiebre, escalofríos, dolor lumbar, dolor al lumbar del flanco y hay una sensibilidad en lo que es la puño percusión. O sea, al hacer nosotros la evaluación clínica, la puño percusión lumbar, el paciente puede hasta gritar. Puede estar asociado también a cólicos, a dolor abdominal difuso, a presencia de náuseas, vómitos, hiporexia y, como dice, usualmente también puede estar acompañado de síntomas urinarios bajos. Asimismo, en algunas ocasiones podemos palpar una masa renal por la misma pielonefritis, como dice, ya casi inflama el riñón y por un mismo proceso inflamatorio, cuando tenemos inflamación de algo, este va a crecer, va a haber producción de fibroblastos, de necrosis, va a haber proliferación de bacterias, inflamación, la misma inflamación hace que crezca el riñón. A veces, ocasionalmente, como digo, se palpa. En otras ocasiones, que vamos a ver luego, sí se logra palpar una masa. Entonces, esto es para que tengan conocimiento de los puntos renouretrales, sobre todo los renulaterales superiores, no lumbares, es lo que vamos a palpar en estos pacientes y van a tener dolor. Cuando hablamos de cistitis, más vamos a hablar de los puntos, perdón, renulaterales bajos. Acá es la puño percusión lumbar y esos son los que al momento, son los puntos que al momento de palparlos, pues van a haber molestia, ¿no? Acá la puño percusión lumbar. En la posición del paciente hacemos que se recline un poco la columna hacia adelante, que respire tranquilo. Primero podemos hacer puntos, una presión pequeña y luego ya ir con más fuerza y el paciente va a presentar dolor al momento de hacer la puño percusión lumbar. Entonces, vamos a ver que bacteriemia puede haber, como habíamos visto, ¿no? Cuando ya el paciente se complica, esta pielonefritis se complica, puede hasta un 30% llegar a una bacteriemia que ya se traduce a una urosepsis y algunos pacientes, como dicen, ¿no? Van a presentar, de estos pacientes que hacen bacteriemia, algunos van a presentar shock o coagulación intravascular diseminada, que ya son complicaciones muy graves. En estos casos, ¿qué pacientes podrían llegar a esta bacteriemia? ¿No? Pacientes con cuadros de obstrucción urinaria, diabetes mellitus, inmunosupresión, como les había mencionado anteriormente, ¿no? Cuando tenemos infecciones urinarias en niños, tratémoslas como una infección complicada. ¿Por qué? Porque estos niños van a tener lesiones cicatriciales, ¿no? Asimismo, también en los niños, como en los adultos mayores, no necesariamente tenemos síntomas urinarios que nos orienten a una infección urinaria, ¿no? Muchas veces son síntomas generales, náuseas, vómitos, fiebre, hiporexia, dolor abdominal, el niño no quiere comer, vomita. Entonces, en esos casos siempre descartemos una infección urinaria. Y si ya hay fiebre, mucho malestar general, una pielonefritis aguda. Laboratorio igualito, vamos a pedir el examen de orina, vamos a encontrar piuria, bacteriuria, microhematuria o hasta macrohematuria.
con urocultivo positivo. Esto es importante. Siempre el urocultivo en su gran mayoría está positiva, ¿no? Vamos a encontrar una bacteriuria significativa, más de 1.000 unidades formadores de colonia, más de 10.000 unidades formadores de colonia. Y por el mismo daño del parénquima renal, vamos a tener en algunos casos, en algunos pacientes, sobre todo en pacientes adultos mayores o que ya tengan un cuadro de enfermedad renal crónica de base, vamos a tener una disminución de la capacidad de la concentración renal, ¿no? Una disminución de la función renal. En sangre igual vamos a tener esos pacientes leucocitosis con desviación a la izquierda, vamos a tener más síntomas, más signos de afectación sistémica, proteína C reactiva y BCG elevado, a diferencia de la cistitis, que podemos tener un hemograma normal, pues estas pueden estar, esos marcadores de reactantes de fase aguda van a estar negativos, ¿no? Entonces, en la pielonefritis sí vamos a tener eso. Asimismo, podemos hacer algunos diagnósticos por imagen, sí, usualmente toda pielonefritis, así sea no complicada, así sea una pielonefritis que se maneje en el hogar, puede generar una lesión renal cicatricial. Y esta evolución, como habíamos dicho, ¿no? El diagnóstico por imagen no se hace a todos los pacientes. Si viene un paciente con una mujer sana con cistitis, examen de orina, urocultivo, tratamiento. No le voy a pedir, pues, a menos que sea una ITU recurrente o que a la semana le hago su control y me sale otro microorganismo y así, y así, y así. Entonces ahí ya voy a sospechar de otra cosa, quiero descartar alguna alteración de la vía urinaria, ahí puedo pedir una evaluación radiológica. Asimismo, también depende, por ejemplo, de la evolución, ¿no? De, de la infección urinaria. Puede que trate a un paciente con pielonefritis y no mejora, pasa 72 horas con el tratamiento, no mejora, no mejora, siguen con fiebre, hace urosepsis, hace shock, se desestabiliza completamente, le hago un examen de imagen, una tomografía y ya esa pielonefritis es un absceso renal. Entonces, ha tenido una evolución tórpida, ¿no? Entonces, todo eso, como le digo, hay que ver, depende del sexo, edad de la persona, la historia clínica, los antecedentes, duración de los síntomas, respuesta al tratamiento. De acuerdo a eso, yo voy a pedir un examen de imagen. Usualmente, casi siempre lo primero que pido es la ecografía, pero en este caso vamos a hablar de esta patología, de la nefronía lobar aguda, ¿no? Que es 50% de pielonefritis va a tener esta lesión característica, la cual vamos a observar en tomografía y sobre todo se observa mejor, es más sensible la gammagrafía renal con tecnecio de MCA. Esta lesión se produce por la presencia de zonas tumefactas hipodensas rodeadas de zonas hiperdensas. Estas zonas hipodensas pueden tener forma lobar, pueden ser triangulares, nodulares o difusas. Ahorita lo vamos a ver mejor en las imágenes. Por ejemplo, acá tenemos una tomografía en la cual, esa es una tomografía con contraste, porque acá el parénquima renal se ve bien blanquito, está captando contraste, y en esta zona de acá vemos zonas hipodensas, no captadoras de contraste, ¿no? Zonas más hipodensas, como dice su nombre, y son varias. Entonces, en este caso estamos hablando de un cuadro de una pielonefritis. Asimismo, acá también vemos, es solo una zona única, eh, está tomando bastante parte del riñón, ¿no? Prácticamente, y si esta avanza, se puede empezar a abscedar y afectar la zona perirrenal, ¿ya? Acá también, por ejemplo, vemos en la gammagrafía, en las zonas hipodensas que no captan el tecnecio, son zonas con daño, digamos, con la la nefronía lobar aguda por una pielonefritis, ¿no? Esta zona de acá, sobre todo acá, se logra ver estas zonas hipodensas, ¿no? Ahí está lo que es la pielonefritis aguda. Entonces, en lo que es ecografía, la ecografía también me va a servir para detectar anomalías estructurales, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tengan presencia de cálculos asociados a cólico renal. Voy a pedir en aquellos pacientes, sobre todo que tengan un cuadro que persista la fiebre por más de 72 horas de haber iniciado el tratamiento antibiótico, infecciones por microorganismos poco frecuentes o reinfección inmediata, ¿no? O sea, digo, ¿por qué se está reinfectando? Hay que descartar alguna anomalía, en niños también. Algunos médicos a veces pueden tener dudas si es una cistitis o si es una pielonefritis. Si esa cistitis ya está, digamos, avanzando en una pielonefritis, ahora le hago la ecografía y veo, ¿no? Entonces, pero usualmente, pues la tomografía nos da mejor imagen. En la ecografía lo que vamos a ver es más disminución de la diferenciación córtico-medular. Eso también lo van a ver cuando hablemos de ecografía.
Esto de acá es una muestra histológica de parenquima renal. Acá vemos los túbulos, están un poquito, normalmente los túbulos son de bastante cantidad y están pegados unos a los otros, pero acá vemos, este posiblemente sea un glomérulo, aunque no se nota bien. Este de acá me impresiona que es más un glomérulo, pero acá vemos una zona como hipodensa, ¿no? Esta zona está llena de fibrina, fibroblastos, de polimorfonucleares, que son estos puntitos azulitos de acá. Esta zona es una área, digamos, de infección, ¿no? De pus, digámoslo así, y esto al momento de mejorar, de tratar ya la pielonefritis va a quedar como una cicatriz. Por eso es importante el tratamiento de la pielonefritis y más en niños. Ya hablamos del absceso renal, estamos hablando ahorita del absceso renal y es una patología que a veces, muchas veces, es una pielonefritis maltratada, ¿no? Que no ha sido tratada adecuadamente y que tal vez ya sale del espacio renal y se va a la parte perirrenal. ¿Se acuerdan que en la parte perirrenal teníamos grasa, ¿no? Teníamos una fascia y teníamos grasa. Al momento de romper esta fascia, la cápsula renal, que está, digamos, inmediatamente cercana al riñón, es lo que duele. Por eso en la pielonefritis también se inflama el riñón, se distiende esa cápsula y el paciente dice, o sea, va a referir dolor lumbar. En el absceso también va a haber dolor lumbar, pero hasta incluso se puede palpar una masa porque ya no solo afecta al riñón, sino también afecta a las estructuras circundantes, ¿no? Usualmente puede ser secundario a una infección también hematógena por Staphylococcus aureus, estreptococos, secundario, como habíamos dicho, a una ITU complicada, en estos casos, secundario a una pielonefritis que no está muy tratada adecuadamente, que tenga presencia de cálculos o obstrucción urinaria de otro origen que complique más la pielonefritis y se extiende al espacio perinéfrico. Es muy frecuente en pacientes diabéticos, en pacientes con inmunosupresión. Normalmente lo que vamos a encontrar, el cuadro clínico, es la ITU grave asociada a bacteriemia y a un síndrome. También puede haber síntomas urinarios bajos. De preferencia, casi siempre van a haber también síntomas sistémicos, fiebre, hiporexia, baja de peso, sudoración nocturna. Hasta acá yo digo, pues si veo un paciente con fiebre, hiporexia, baja de peso, sudoración nocturna, lo primero que se me va a venir a la cabeza es tuberculosis, ¿no? Pero son síntomas sistémicos que están ahí y sobre todo la lumbalgia, ¿no? Dolor lumbar, una masa lumbar palpable y dolorosa, ¿no? El puño percusión lumbar positivo. Asimismo, ¿qué vamos a encontrar en la analítica? Bastante leucocitosis, con formas jóvenes, con abastonados, orina piúrica, con bacteriuria. Acá vamos a encontrar pues, sedimentos urinarios con más de 100, más de 200 leucocitos por campos, nitritos positivos, bacterias positivas, gérmenes positivos, todo está alterado. Hemocultivos positivos en un 50% y estos tienen una alta mortalidad, hasta un 50%. Muchos pacientes con absceso renal van a hacer una sepsis, van a hacer una falla multiorgánica y acá muchas veces, casi siempre los antibióticos a veces no llegan directamente a la zona del absceso, entonces requieren en su mayoría un tratamiento quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, teníamos nosotros una paciente adulta mayor que estaba en diálisis, ya para esto, pues sus riñoncitos no funcionaban bien, y la señora tenía catéter venoso central. En las diálisis, la pacientita hacía fiebre, fiebre, fiebres. Lo primero que uno piensa de un paciente en diálisis con el catéter es que es una infección de catéter, una bacteriemia por catéter venoso central. Le tomábamos hemocultivos, algunos salían positivos, en su mayoría salían positivos los hemocultivos. ¿Y qué era lo que hacíamos? Le damos manejo para infección, para bacteriemia, y le cambiábamos el catéter. Le retirábamos el catéter, le poníamos otro catéter. Se supone con el cambio del catéter ya no iba a aparecer esta infección, esta fiebre, ¿no? Intradiálisis, pero persistía, hemocultivos, cambio de catéter y así, hasta que al final se le hizo una tomografía a la paciente por otra cosa y se le descubrió un absceso renal que era el causante de estas fiebres persistentes. Felizmente la paciente no llegó a ser un cuadro séptico, no llegó a ser falla multiorgánica, porque como siempre estaba con fiebre y nosotros pensamos que era una bacteriemia por catéter, le dábamos tratamiento antibiótico endovenoso, ¿no? Pero había sido esta causa. Entonces acá vemos ya el absceso renal, ya destruye la cápsula renal, infiltra la zona perirrenal. Acá vemos también cómo deforma y cómo infiltra ya las zonas adyacentes fuera del riñón
Y acá también, por ejemplo, en lo que es una radiografía común y silvestre, vemos cómo muescas en saca bocado, todas estas zonas, hay pérdida del tejido renal, ¿no? De forma irregular. Acá también vemos otra tomografía. Acá también hay un acceso intrarrenal y uno perirrenal. Acá ya está, pues, adyacente incluso hasta el hígado. Entonces está afectando zona, por fuera del área renal, ¿no? La zona perirrenal es lo más frecuente, pero también pueden haber abscesos intrarrenales. Entonces acá vemos ya un corte histológico, se ha sacado del riñón en este caso y se ve toda esta zona, pues, infectada, que es el absceso, ¿no? Con zonas de cavitadas y así. Entonces, ya saliendo de lo que es cistitis, pielonefritis, abscesos, hablamos de lo que es la prostatitis, también lo vamos a mencionar, que es la inflamación de la glándula prostática, usualmente siempre debida por Escherichia coli, menos frecuente que la Klebsiella, Proteus, Pseudomonas. Los enterococos pueden causar un 10% de los casos y mayormente es de difícil tratamiento. Lo que pasa es que las prostatitis a veces se pueden hacer crónicas y necesitan tratamiento prolongado. ¿Va a generar síntomas urinarios? Sí, como vemos acá, la próstata está, en el caso de los varones, hay una parte de la uretra que es intraprostática, ¿no? Que es la uretra prostática que está rodeada justamente por la próstata, esta uretra. ¿Qué pasa cuando mi próstata, bueno, la próstata del paciente se inflama? Esta va a generar obstrucción a nivel uretral, ¿no? Síntomas de uropatía obstructiva. Entonces el paciente, aparte de tener disuria, polaquiuria, va a tener retención urinaria. Siente la necesidad de orinar, pero no puede orinar y hasta en algunos casos puede tener hasta globo vesical, ¿no? Porque toda esta zona está obstruida. Pueden haber 4 formas de entidades clínicas, voy a mencionarlas nada más para que tengan conocimiento: la proctitis bacteriana aguda, en la cual vamos a encontrar piuria, urocultivo positivo, síntomas uretrales, puede haber también secreción uretral, puede haber en algunos casos fiebre, escalofríos, la prostatitis bacteriana crónica, cuando ya estos síntomas son menos agudos, menos intensos, pero cada cierto tiempo presenta el paciente, ¿no? De forma crónica, pero más leve. Los síntomas, la sintomatología, la prostatitis no bacteriana también puede existir, la prostatodinia, que sobre todo es molestia. Es una prostatitis crónica no inflamatoria y una molestia en la zona perineal constante en el paciente, que se puede activar a veces con la actividad física, con las relaciones sexuales, con la sedestación prolongada, lo que a veces dicen los varones: no estoy mucho tiempo sentado. Los conductores, ¿no? Que manejan pues largas horas y tienen un dolor a nivel de la zona prostática, eso es lo que se llama la prostatodinia, ¿ya? Hablando ya del tratamiento, ya para terminar, chicos, la bacteriuria asintomática usualmente no la tratamos, ¿ya? Esta se va a autolimitar porque depende mucho de la defensa de mi paciente, pero si sus defensas no son adecuadas y la producción de bacterias es mayor, va a progresar a una cistitis. Como dice, muchas veces en algunos pacientes se da un tratamiento preventivo, el cual puede erradicar, pero es un escaso beneficio porque vuelve a reaparecer la bacteriuria. Esto también se aplica a mujeres diabéticas, ¿no? El tema del tratamiento preventivo con ciprofloxacino, con nitrofurantoína por 3 meses, siempre hay que valorar al paciente cómo está. Asimismo, también adultos con alteraciones de tracto urinario, hay que valorar cada caso del paciente. Usualmente no se trata si el paciente está sintomático. Sí hay que hacer un control posterior, un cultivo posterior, ver a mi paciente cómo está, si definitivamente hay síntomas ya urinarios, hay que tratar. En el caso, si yo tengo bacteriuria asintomática, ¿en qué casos sí o sí tengo que tratar? En gestantes. En gestantes, para disminuir la morbimortalidad tanto de mi gestante como del feto. Una infección urinaria en una gestante puede generar abortos espontáneos, puede generar infección, corioamnionitis a nivel del feto. El mismo medicamento también tenemos que manejarlo con mucho cuidado. Entonces, en pacientes gestantes sí o sí tenemos que tratar. Aquellos pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente o van a tener manipulación urológica. Por ejemplo, nosotros, pacientes que vamos a hacer biopsia renal y tiene por más que no tenga síntomas y hay presencia de bacteriuria asintomática y hemos visto más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, definitivamente no podemos hacerle biopsia, tenemos que darle manejo médico y tiene que estar su urocultivo control, ok, igual, ¿no? En urología, cuando en algún momento rota en urología, colocación de catéteres, catéter doble J, etc., dilataciones uretrales, etc.,
si tenemos una bacteriuria sintomática, tenemos que tratarla. En los niños está indicado siempre y cuando que sean niños que sufran de reflujo vésico ureteral, ¿no? Este reflujo va a generar pues mayor éstasis de la orina, puede generar también hidronefrosis, puede generar pielonefritis, entonces es mejor tratarlo a los niños. Asimismo, también en aquellos pacientes con candidiuria. Infecciones urinarias por cándida también hay que manejarlos, hay que tratarlos, sobre todo en pacientes. Esto lo vamos a ver más en los pacientes neutropénicos, VIH, pacientes con cáncer, pacientes trasplantados, sí o sí tienen que ser tratados. El paciente trasplantado está con inmunosupresión para tolerar el trasplante renal, entonces sí o sí tienen que tratarse. Pacientes inmunosuprimidos también por otra causa, ya sea enfermedades farmacológicas o farmacología. En el caso de la cistitis aguda no complicada, que es lo más frecuente, siempre tenemos que ver primero la sensibilidad, cuál es el germen más común de mi área. Si trabajo en un hospital, cuál es el germen más frecuente, tenemos que conocer eso. Asimismo, también el tratamiento básico, hay tratamientos de primera línea, segunda, tercera línea. Podemos empezar con clotrimazol, fosfomicina, fluoroquinolona, cefalosporinas. La nitrofurantoína es eficaz contra la mayoría de cepas de Escherichia coli, pero su uso frecuente, asimismo como las quinolonas, como el ciprofloxacino, ha hecho que estos uropatógenos se vuelvan cada vez más resistentes, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo de qué es lo que podemos utilizar en lo que son una ITU no complicada, ¿no? Podemos, como dice acá, usar fosfomicina, 3 gramos una dosis bioral por 3 días, nitrofurantoína 50-100 cada 8 horas por 5 a 7 días. Esto anteriormente se usaba así, hasta ahora ya dicen reducir más el tiempo de 3 a 5 días. También se ha visto la efectividad que es adecuada. Beta-lactámicos, amoxicilina con ácido clavulánico, sulfuroxima, yo lo uso bastante en consulta, ya que no hay tanta resistencia a esto. Esta cefalosporina, cefixima, las quinolonas, ciprofloxacino, norfloxacino, sobre todo el ciprofloxacino, ya hay mucha resistencia, prácticamente los pacientes se automedican, lo toman y ya casi todas las Escherichia coli ya son resistentes. Este tratamiento, y perdón, acá se ha movido la diapositiva, usualmente tiene que durar unos 3 días, ¿no? De 3 a 5 días. Esto va a permitir eliminar las cepas uropatógenas de los reservorios naturales. Lo que habíamos visto es estas cepas, estos Escherichia coli que se queda colonizada a nivel del uroepitelio, la elimina también para reducir los episodios de reinfección. Se ha visto también que tratamientos más prolongados, o sea, más de 7 días, no aportan más curaciones, son más costosos y tienen más efectos secundarios, ¿no? Algunos medicamentos, sobre todo las quinolonas, la nitrofurantoína, pueden generar gastritis, molestias, náuseas, vómitos, el paciente no lo tolera y no lo toma adecuadamente y genera resistencia. Entonces, de 3 a 5 días es más que suficiente. Ahí, esta diapositiva se ha deformado. Sin embargo, ¿en qué pacientes no podemos emplear tratamientos cortos? En aquellos pacientes mayores a 65 años o con síntomas de más de 5 días de duración, ¿no? Con algún otro factor de riesgo de complicaciones o, por ejemplo, si hablamos de un paciente con una cistitis con una sonda Foley, definitivamente debemos de dar más tratamiento, ¿no? Debemos siempre individualizar nuestro tratamiento. En el caso de las pielonefritis agudas no complicadas, en aquellas que no tienen muchas manifestaciones sistémicas, podemos dar un tratamiento no hospitalario, un tratamiento de la comunidad, sí, siempre y cuando viendo que mi paciente no tenga factores de riesgo que puedan hacer que se complique más. El objetivo es erradicar el germen y el reservorio. Y hemos visto que hay un reservorio a nivel de las células uroepiteliales y también necesitamos un antibiótico que tenga concentraciones terapéuticas adecuadas y que lleguen a mi tejido renal, ¿no? Estos son casos como le digo, pielonefritis con pacientes con buen estado general, sin síntomas sistémicos y sin factores de riesgo, que pueden hidratarse, que están despiertos, que pueden tener acceso, digamos, a una buena hidratación. Se puede administrar de forma ambulatoria quinolonas, cefalosporinas de vía oral. En los casos complicados o con factores de riesgo, sí o sí requieren hospitalización y antibiótico terapia endovenosa. Esos son los fármacos que podemos utilizar. Acá vamos a ir mejor de frente al cuadro, digamos, para avanzar más rápido. Un tratamiento ambulatorio de primera línea podemos usar cefuroxima acetilo, 500 cada 12, cefixima, otras alternativas, el Astronam, aminoglucósidos. Esto es muy frecuente. Pacientes a veces que están tranquilos, pacientes jóvenes sin factores de riesgo, con un poco de dolor lumbar, fiebre, molestias urinarias
urocultivo positivo, examen de orina positivo, casi siempre les dan esto, ¿no? Los aminoglucósidos, ponte tu gentamicina, ponte tu amicacina, pero hay que ver mucho, antes de usar aminoglucósidos, siempre tenemos que ver la función renal de mi paciente. Pasa que en algunos centros de salud, algunos médicos generales, a todos les dan amicacina y ese pacientito que empezó con una infección urinaria, luego viene por una falla renal, por una enfermedad renal crónica reagudizada, ¿no? O sea, se complica con otra cosa, reagudizamos la enfermedad renal. Entonces, siempre tener en cuenta eso, ¿no? Aminoglucósidos con mucho cuidado, sobre todo en pacientes adultos mayores, pacientes diabéticos, hipertensos, siempre al menos tener o pedirle una función renal. En el caso de pacientes con una pielonefritis complicada, con síntomas sistémicos muy marcados, con leucocitosis, desviación izquierda, marcadores inflamatorios elevados, de preferencia hospitalizar y tratamiento endovenoso. Casi siempre utilizamos la ceftriaxona, ya endovenosa, 1 o 2 gramos cada 24 horas, las cefotaximas. Si ya hay un riesgo de resistencia, ¿no? de E. coli productora de BLE, ya usamos carbapenén, meropenén, imipenén, piperacilina tazobactam, y en el caso de sepsis severa se puede agregar también un aminoglucósido. Pero normalmente en urosepsis utilizan mucho carbapenens, piperacilina tazobactam, y también obviamente dependiendo de el antibiograma que nos salga en nuestro urocultivo. Usualmente el paciente con una pielonefritis no complicada va a tener mejoría dentro de las 72 horas de haber iniciado el tratamiento médico. Si en caso, digamos, el paciente persista con los síntomas, ya no debe de continuar con el tratamiento bioral, sino lo ideal es cambiar a un tratamiento endovenoso, ¿ya? Este es el caso si es que es un tratamiento endovenoso. Si iniciamos con tratamiento endovenoso con buena respuesta, algunos pueden cambiar a bioral, pero usualmente, de preferencia, terminar, cumplir nuestra terapia antibiótica. A diferencia de las ITUS, de la cistitis, ¿no? Acá las terapias son más, digamos, tienen mayor duración de 10 a 14 días, ¿no? En pacientes ambulatorios, y lo mínimo 14 días en pacientes que requieren hospitalización. En el caso de las gestantes, sí o sí, como habíamos dicho, la ITU aumenta la morbimortalidad no solo materna, sino también fetal. Hay una inmunodepresión, una inmunosupresión adquirida en el embarazo, y también hay cambios ureterales, sobre todo adquiridos en el embarazo, los cuales van a facilitar el crecimiento bacteriano. Entonces, debemos considerar otros efectos de los medicamentos, sobre todo en el feto, ¿no? Utilizar medicamentos que no vayan a generar daño al feto, que no vayan a generar malformaciones. Entre ellos, los más seguros tenemos a la nitrofurantoína, la ampicilina, cefalosporinas y el astronam. También en algunos casos se pueden prescribir aminoglucósidos, pero como digo, personalmente los aminoglucósidos no son de mi elección. De preferencia, empezar con estos antibióticos. Asimismo, también se debe manejar, como ya habíamos visto, bacteriuria asintomática en gestantes, se trata sí o sí. Cistitis también, un tratamiento al menos de 7 días, a diferencia de la cistitis en mujer no gestante, que puede ser de 3 a 5 días. En el caso de una pielonefritis aguda, complicada, acá no vamos a decirle a la gestante, ya, bueno, te pongo tu vía o toma tratamiento bioral y te vas a tu casa. No. Mujer gestante con pielonefritis tiene que ser hospitalizada y recibir tratamiento endovenoso con un beta-lactámico y un aminoglucósido por lo menos unos 10 días. En el caso de la prostatitis, vamos a tratar, el tratamiento va a ser un poquito más prolongado, puede ser el mismo tratamiento que utilizamos en la cistitis. De preferencia, utilizamos clotimoxazol, fluoroquinolonas, macrólidos, doxiciclinas, se usan en casos seleccionados si hablamos de uretitis por otros agentes, por tricomonas, etc. En el caso de tratamiento endovenoso, si es que definitivamente la evolución es desfavorable, si es un paciente con prostatitis, con síntomas sistémicos, podemos utilizar aminoglucósidos con metalactámicos. Si no hay una buena respuesta al tratamiento terapéutico, debemos pensar en otros agentes, enterococos, pseudomonas, clamidia, trachomatis, que son difíciles de erradicar. En el caso de pacientes que utilizan sondas, que es muy frecuente, catéteres urinarios, estos van a presentar en un 40-70% bacteriuria, ¿no? Y si son pacientes hospitalizados con sonda, o son pacientes que cada cierto tiempo recurren al hospital a cambiarse la sonda, vamos a encontrar agentes adquiridos en el hospital. Entonces, acá ¿qué es lo que va a pasar en la sonda? Así como en el catéter que usamos para diálisis, lo mismo pasa en la sonda, lo mismo puede pasar en una vía periférica.
por dentro va a haber la aparición de biofilms, ¿no? Siempre estas ondas o cualquier, digamos, vía que tengamos en el organismo va a ser una entrada de gérmenes del exterior hasta el interior de nuestro organismo. Entonces, esos biofilms contienen proteínas urinarias, apatites, rubita, calcio, propias de la orina, en las cuales también se puede agregar, digamos, las bacterias, ¿no? Se van a pegar, en este biofilm se van a pegar las bacterias y van a colonizar, y constantemente los pacientes pueden tener bacteriuria asintomática o itus a repetición. Entonces, este biofilm permite a estas bacterias que no solo están colonizando el catéter urinario, que se queden ahí, sino también que migren de forma ascendente al uroterio, generando las infecciones urinarias a repetición. Entonces, siempre es bueno hacer una adecuada valoración del paciente de forma individualizada antes de tomar una decisión antibiótica. Hay que tener en cuenta también como estos pacientes portan sonda Foley, usualmente van a ser hitos recurrentes, van a ser pacientes que van a estar tomando de forma muy seguida antibióticos y hay que ver eso, ¿no? O sea, cuál ha sido el tratamiento antibiótico previo del paciente. Y también, pues, es adecuado también, o sea, tenemos que ver el manejo adecuado de la sonda, cómo se ha colocado con las técnicas de asepsia, cuál es su cuidado, si está limpia, si está sucia la sonda, la manipulación. Muchas veces vemos abuelitos que vienen, pues, con su sonda y toda la parte, de la sonda está llena de pus, la bolsa colectora está llena de pus, o sea, definitivamente, pues, está súper infectado ese paciente, ¿no? Entonces, eso sería todo.